«¡Estás despedida!», gritó satisfecho frente a todos. Ella no lloró, no suplicó, solo sonrió, porque ese arrogante no sabía que ella acababa de comprar toda la empresa. Y su mundo estaba a punto de derrumbarse. El vestíbulo del Grupo Cordillera era un monumento al poder. Pisos de mármol que reflejaban las luces como espejos, paredes de cristal que dejaban ver la ciudad entera desde lo alto, y un silencio pesado que solo se rompía con el sonido de tacones apresurados y llamadas telefónicas en voz baja. Era el tipo de lugar donde las personas caminaban rápido, hablaban poco, y jamás miraban a los ojos a quienes consideraban por debajo de su nivel. Renata Figueroa conocía ese edificio mejor que nadie. No porque trabajara en alguna de sus lujosas oficinas, ni porque asistiera a las reuniones de directivos en la planta superior. Lo conocía porque durante años había caminado por esos mismos pasillos, llevando un carrito de limpieza, tal como su abuela doña Amelia lo había hecho antes que ella. Esa mañana, Renata entró por la puerta de servicio como siempre. El pasillo trasero olía a desinfectante industrial y a ese tipo de soledad que solo conocen quienes trabajan en las sombras de los edificios lujosos. Se puso su uniforme de limpieza en el pequeño vestuario del sótano, donde las taquillas oxidadas crujían cada vez que alguien las abría. «Buenos días, Renata». La voz de Camila Estrada, la recepcionista del lobby principal, llegó como un rayo de luz en medio de la rutina gris. Camila era de esas pocas personas en todo el edificio que se tomaba el tiempo de saludar al personal de limpieza por su nombre. «¿Cómo sigue tu abuela?» «Está mejor, gracias», Renata respondió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Los médicos dicen que necesita reposo, pero ya la conoces. No para ni un segundo. Es que doña Amelia tiene más energía que todos los ejecutivos de este edificio juntos». Camila rió suavemente. «Oye, ten cuidado hoy. El señor Duarte llegó de mal humor. Despidió a 2 personas antes de las 9 de la mañana». Renata asintió, sintiendo ese nudo familiar en el estómago que aparecía cada vez que alguien mencionaba a Máximo Duarte. El CEO del Grupo Cordillera era conocido por muchas cosas, pero ninguna de ellas era la amabilidad. Había heredado el puesto de su padre, quien a su vez lo había heredado del fundador original, don Augusto Villareal. Pero mientras don Augusto había construido la empresa con respeto y trabajo honesto, Máximo la dirigía con puño de hierro y una arrogancia que hacía temblar a cualquiera que se cruzara en su camino. Renata empujó su carrito hacia el elevador de servicio. Las ruedas chirriaban suavemente mientras recorría los pasillos que conectaban el mundo invisible del personal de mantenimiento con el mundo reluciente de los ejecutivos. Era un contraste brutal. De un lado, paredes descascaradas y luces fluorescentes parpadeantes. Del otro, obras de arte y ventanales que enmarcaban la ciudad como si fuera un cuadro. Al llegar a la planta ejecutiva, Renata comenzó su rutina. Vaciar papeleras, limpiar escritorios, ordenar salas de reuniones. Era un trabajo que hacía con precisión y silencio, como su abuela le había enseñado. «En este mundo, mija», le decía doña Amelia, «a las personas como nosotras nos conviene ser invisibles, porque cuando eres invisible ves todo, y lo que ves nadie te lo puede quitar». Renata nunca entendió completamente esas palabras, hasta ese día. Estaba limpiando la sala de juntas principal, cuando escuchó voces acercándose. Instintivamente, aceleró su trabajo para salir antes de que llegaran, pero la puerta se abrió antes de que pudiera terminar. Máximo Duarte entró como una tormenta. Era un hombre que ocupaba cada habitación no con su presencia física, sino con su ego. Caminaba como si el mundo le debiera algo, y hablaba como si cada palabra suya fuera un decreto inapelable. Detrás de él venía Lorenzo Pacheco, su abogado corporativo, cargando una pila de documentos y asintiendo a todo lo que Máximo decía como un muñeco de resorte. «Y quiero que esos contratos estén listos para el viernes». Máximo hablaba sin detenerse. «Si los del Consorcio del Pacífico no firman, los aplastamos con la competencia. Así de simple». «Por supuesto, señor Duarte», Lorenzo respondió. «Pero hay un pequeño problema con las cláusulas de...». «No hay problemas, Lorenzo. Solo hay incompetentes que no saben resolverlos». Máximo se detuvo en seco al ver a Renata en la sala. Su expresión cambió instantáneamente, como si hubiera encontrado una mancha en su traje importado. «¿Qué haces aquí?». Su voz fue como un latigazo. «Limpiando, señor», Renata respondió con voz tranquila,
manteniendo los ojos bajos mientras recogía sus implementos. La reunión del directorio empieza en 10 minutos. ¿Por qué no terminaste antes? Hubo un retraso en el horario de acceso esta mañana, señor. La seguridad del edificio cambió los turnos y... —Excusas. Máximo la interrumpió con un gesto despectivo de su mano. Siempre excusas. Es lo único que sabe dar la gente como tú. Renata apretó el mango de su carrito con tanta fuerza que los nudillos le dolieron. Cada fibra de su cuerpo quería responder, defenderse, decirle que ella no era menos que nadie. Pero tragó sus palabras como había aprendido a hacerlo tantas veces antes. «Ya me retiro, señor», dijo simplemente, empujando el carrito hacia la puerta. «Espera». Máximo la detuvo. Había algo en su tono que hizo que el estómago de Renata se contrajera. Se giró lentamente. Máximo estaba de pie junto a la mesa de la sala de juntas, donde un jarrón de cristal contenía un arreglo floral que Renata misma había colocado esa mañana por instrucciones de la administración. «¿Tú pusiste estas flores aquí?» «Sí, señor. La administradora de planta me pidió que...» «¿Y a quién se le ocurrió poner girasoles?» Máximo tomó el jarrón y lo examinó con disgusto. «Esto parece decoración de mercado de pueblo. Los directivos del Consorcio del Pacífico van a pensar que somos una empresa sin clase. Fueron las flores que proveyó el servicio de decoración, señor. Yo solo... Tú solo no piensas». Máximo dejó el jarrón sobre la mesa con un golpe que hizo eco en toda la sala. «Es increíble. No pueden hacer ni lo más básico sin arruinarlo». Lorenzo observaba la escena en silencio, sus ojos moviéndose entre Máximo y Renata como quien mira un accidente a punto de suceder. Renata respiró profundo. No era la primera vez que Máximo la humillaba. Había un patrón. Buscaba cualquier excusa para hacer sentir pequeños a quienes consideraba inferiores. Y el personal de limpieza estaba siempre en la base de su jerarquía de desprecio. «Lo siento, señor. Si desea, puedo cambiar las flores inmediatamente. Lo que deseo es personal competente». Máximo se sentó en la cabecera de la mesa, aflojándose el nudo de la corbata con irritación. Pero aparentemente eso es demasiado pedir en esta empresa. Renata salió de la sala con la poca dignidad que Máximo le había dejado intacta. En el pasillo, sus manos temblaban, pero no de miedo, de rabia contenida, de años de rabia acumulada. Camila la interceptó cerca del elevador. «¿Estás bien? Te vi salir de la sala de juntas y...» «Estoy bien», Renata mintió. «Solo necesito un momento». «Renata, no dejes que ese hombre te quite la paz. Él trata así a todo el mundo. La semana pasada hizo llorar a su propia asistente personal frente a todo el departamento de finanzas». «Lo sé», Renata suspiró. «Pero a veces me pregunto hasta cuándo. Hasta que encuentre a alguien más grande que él». Camila respondió con una sonrisa que contenía más sabiduría de la que aparentaba. Renata pasó el resto de la mañana en piloto automático, limpiando oficinas, vaciando papeleras, desinfectando baños que los ejecutivos usaban sin jamás preguntarse quién los dejaba impecables cada día. Era un trabajo honesto, y Renata lo hacía con la misma dedicación con la que su abuela lo había hecho durante décadas. Pero mientras limpiaba, algo inesperado sucedió. Estaba en la oficina de Emilio Bravo, el director financiero, cuando vio un documento sobre su escritorio. Normalmente, Renata nunca miraba los papeles de los ejecutivos. Su abuela le había enseñado que la discreción era sagrada. Pero esta vez, un nombre en el documento captó su atención como un imán. Figueroa. No solo Figueroa. Era Amelia Figueroa de Villareal. El corazón de Renata se detuvo. ¿Su abuela? En un documento financiero del Grupo Cordillera. ¿Y qué significaba ese de Villareal? Su abuela siempre había sido Amelia Figueroa. Solo Figueroa. Antes de que pudiera leer más, la puerta de la oficina se abrió. Emilio Bravo entró hablando por teléfono. Renata apartó la mirada del documento inmediatamente y fingió estar limpiando el escritorio. «Sí, Lorenzo, ya lo sé». Emilio hablaba con tono impaciente. «Pero si alguien encuentra esos documentos originales, estamos en serios problemas. Hay que asegurarse de que la vieja nunca hable. Ella ni siquiera sabe lo que tiene». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda entera. La vieja. Las mismas palabras que había oído usar para referirse a personas del servicio doméstico toda su vida. Pero esta vez había algo más. Un peso. Una amenaza velada. Emilio la notó y colgó abruptamente.
¿Ya terminaste aquí?, preguntó con brusquedad. Sí, señor, ya me iba. Renata salió de la oficina con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que Emilio podría escucharlo. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué el nombre de su abuela estaba en documentos financieros de la empresa? ¿Qué significaba de Villarreal? ¿Y de qué vieja estaban hablando Emilio y Lorenzo? Al terminar su turno, Renata se cambió en el vestuario del sótano con manos temblorosas. Necesitaba hablar con su abuela. Necesitaba respuestas. Pero cuando salió del edificio por la puerta de servicio, encontró algo que transformó su urgencia en alarma. Su teléfono tenía 4 llamadas perdidas de su vecina, doña Rosario. Devolvió la llamada inmediatamente. Renata, gracias a Dios. La voz de doña Rosario temblaba. Tu abuela tuvo un episodio. Se desmayó en la cocina. La ambulancia se la llevó al Hospital de la Misericordia. El mundo de Renata se detuvo. El edificio de cristal y mármol del Grupo Cordillera se alzaba detrás de ella, imponente e indiferente, mientras ella corría hacia la avenida buscando un taxi con desesperación. No sabía que ese documento que había visto en la oficina de Emilio Bravo era solo la punta de un iceberg que cambiaría su vida para siempre. No sabía que el nombre de su abuela escondía un secreto que los hombres más poderosos de esa empresa habían intentado enterrar durante años. Y definitivamente no sabía que muy pronto Máximo Duarte iba a arrodillarse ante ella. Pero el destino tiene su propia cronología, y el reloj acababa de empezar a correr. Renata llegó al Hospital de la Misericordia con el corazón en la garganta. Había corrido las últimas 3 cuadras porque el tráfico no avanzaba, y el taxista le dijo que sería más rápido a pie. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero nada de eso importaba. Solo importaba llegar. La sala de emergencias era un caos controlado. Enfermeras caminando a paso rápido, el sonido constante de monitores, familias esperando con expresiones que mezclaban esperanza y terror. Renata se acercó al mostrador de recepción sin poder controlar el temblor de su voz. Amelia Figueroa. La trajeron en ambulancia. Es mi abuela. La enfermera revisó su pantalla con esa calma profesional que a veces parece crueldad para quien está desesperado. Habitación 7. Pasillo izquierdo. El doctor ya está con ella. Renata prácticamente corrió por el pasillo. Cuando abrió la puerta de la habitación, el alma se le fue al suelo. Doña Amelia estaba acostada en la cama, conectada a un monitor que marcaba el ritmo de su corazón con un pitido constante. Su rostro, siempre lleno de vida y picardía, estaba pálido, con los ojos cerrados y una mascarilla de oxígeno cubriéndole la nariz y la boca. Parecía más pequeña que nunca, más frágil, como si la cama se la estuviera tragando. «Abuela», Renata susurró, tomando su mano. Estaba fría, demasiado fría para alguien que siempre había irradiado calor. «¿Es usted familiar?». Un médico joven entró detrás de ella. Su placa decía, Dr. Arturo Salinas. «Soy su nieta, su única familia. ¿Qué le pasó?». El doctor Salinas la miró con esa expresión que los médicos usan cuando las noticias no son las mejores pero tampoco las peores. Su abuela sufrió un desmayo causado por agotamiento extremo y estrés. Sus signos vitales están estables ahora, pero necesita reposo absoluto. Su cuerpo está enviando señales claras de que ha estado sometida a demasiada presión durante demasiado tiempo. ¿Estrés? Renata frunció el ceño. Mi abuela se jubiló hace tiempo. Vive tranquila en casa. El estrés no siempre es físico, señorita Figueroa. A veces es emocional. A veces es un peso que alguien carga internamente sin que nadie lo note. Esas palabras golpearon a Renata con una fuerza inesperada. ¿Qué peso estaba cargando su abuela en secreto? El doctor Salinas se retiró para atender otros pacientes, dejando a Renata sola con doña Amelia. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el pitido del monitor y el murmullo lejano del hospital. Renata acercó una silla a la cama y se sentó sin soltar la mano de su abuela. Cerró los ojos e intentó pensar con claridad. Las imágenes del día se atropellaban en su mente. La humillación de Máximo, el documento con el nombre de su abuela, la conversación entre Emilio y Lorenzo, y ahora esto. Amelia Figueroa de Villarreal. Ese nombre no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Villarreal era el apellido de don Augusto, el fundador del Grupo Cordillera. Todo el mundo conocía esa historia. Don Augusto había construido la empresa desde cero.
convirtiéndola en una de las más importantes de la región. Pero había muerto años atrás, y el control había pasado a la familia Duarte, que tenía participación en la junta directiva. ¿Qué conexión podía tener su abuela, una mujer que había pasado su vida limpiando oficinas, con el fundador de una de las empresas más poderosas del país? Un movimiento suave la sacó de sus pensamientos. Doña Amelia estaba abriendo los ojos lentamente, parpadeando ante la luz fluorescente como quien emerge de un sueño profundo. «Abuela». Renata se inclinó hacia ella, apretando su mano. «Estoy aquí. Estás en el hospital. ¿Estás bien?» Doña Amelia giró la cabeza hacia su nieta. Sus ojos, aunque cansados, conservaban ese brillo de inteligencia que siempre la había caracterizado. Con manos temblorosas, se quitó la mascarilla de oxígeno. «Mija». Su voz era apenas un susurro ronco. «¿Qué pasó? Te desmayaste en la cocina». Doña Rosario llamó a la ambulancia. Esa Rosario, siempre tan escandalosa. Doña Amelia intentó sonreír, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. Solo estaba cansada. «El doctor dijo que fue estrés, abuela. ¿Qué te está preocupando tanto?» Doña Amelia desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba oscureciendo, las primeras estrellas asomando tímidamente detrás de las nubes. Su expresión cambió, como si una batalla interna estuviera librándose detrás de esos ojos cansados. «Renata, hay algo que necesito contarte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». El tono de su voz hizo que Renata se enderezara en la silla. No era el tono de una abuela dando un consejo casero. Era el tono de alguien que ha cargado un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. «Abuela, ¿qué pasa?» Doña Amelia la miró directamente a los ojos. «¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca te hablé de tu abuelo?» Renata parpadeó. Era cierto. En todos sus años de vida, su abuela jamás había mencionado a su esposo. Cuando Renata preguntaba de niña, doña Amelia cambiaba el tema con una habilidad que solo los años de práctica pueden perfeccionar. Eventualmente, Renata dejó de preguntar, asumiendo que era un tema doloroso. «Siempre pensé que te hacía daño recordarlo». «No era dolor, mija. Era miedo». Doña Amelia cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas. «Tu abuelo se llamaba Augusto. Augusto Villarreal». El mundo se detuvo. Renata sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, dejándola flotando en un vacío de incredulidad. Las paredes blancas del hospital parecieron expandirse hasta el infinito, mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Don Augusto Villarreal?» Su voz salió estrangulada. «¿El fundador del Grupo Cordillera?» Doña Amelia asintió lentamente, y una lágrima rodó por su mejilla. «Augusto y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Él todavía no era nadie importante. Era un muchacho trabajador con sueños enormes y un corazón más grande que sus ambiciones. Nos enamoramos. Nos casamos en secreto porque su familia jamás habría aceptado que se casara con una mujer sin dinero ni apellido». «Abuela». Renata no podía formar pensamientos coherentes. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque cuando Augusto empezó a tener éxito, las personas a su alrededor empezaron a envenenar su mundo. Sus socios le dijeron que un matrimonio con alguien como yo arruinaría su imagen, su empresa, todo lo que estaba construyendo. Augusto luchó contra ellos durante mucho tiempo, pero la presión era aplastante». La voz de doña Amelia se quebró. Entonces llegó Horacio Duarte, el padre de Máximo. Se hizo socio de Augusto, invirtió dinero en la empresa, pero su verdadero interés era el control. Descubrió nuestro matrimonio secreto y lo usó como arma. Le dijo a Augusto que si no me alejaba, expondría todo públicamente y destruiría la empresa. «¿Y él te dejó?» Renata sintió una mezcla de rabia y tristeza que le quemaba el pecho. «No», doña Amelia negó con firmeza, y algo de su fuego antiguo brilló en sus ojos. «Augusto nunca me dejó. Él nos protegió de la única manera que se le ocurrió. Me pidió que me alejara públicamente, que fingiera que nunca nos habíamos casado, pero me prometió que todo lo que construía era también mío, y cumplió su promesa». «¿Cómo?» Augusto modificó los documentos originales de la empresa. En el acta fundacional del Grupo Cordillera hay una cláusula que nadie conoce. Una cláusula que establece que el 50% de la empresa pertenece legalmente a su esposa, Amelia Figueroa de Villarreal. Y si ella no pudiera reclamarla, ese derecho pasaría a sus descendientes directos.
Renata se llevó las manos a la boca. No podía respirar. No podía pensar. El mundo entero se había dado vuelta en un instante. Abuela, eso significa que la mitad del grupo Cordillera es mía. Y cuando yo no esté, será tuya. El silencio que siguió fue tan profundo que Renata podía escuchar el latido de su propio corazón compitiendo con el pitido del monitor de su abuela. Afuera, una ambulancia pasó con la sirena encendida, pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. ¿Pero cómo es posible que nadie lo sepa? Renata finalmente encontró su voz. Si hay documentos legales, porque Horacio Duarte hizo todo lo posible para esconderlos. Cuando Augusto enfermó, Horacio tomó control de la empresa. Y cuando Augusto murió, Horacio se aseguró de que los documentos originales desaparecieran de los archivos oficiales. ¿O eso creyó? Eso creyó. Doña Amelia sonrió, y por un instante pareció la mujer fuerte que Renata siempre había conocido. Augusto no era tonto, mija. Sabía que Horacio intentaría algo así que hizo copias certificadas por un notario independiente, y las escondió en un lugar donde solo yo sabría encontrarlas. ¿Dónde? En la única cosa que Horacio Duarte jamás consideraría valiosa, entre las pertenencias de la empleada de limpieza. Renata sintió que un rayo le atravesaba la columna vertebral. En tu casillero, en el vestuario del sótano del edificio. No, doña Amelia negó suavemente. Eso habría sido demasiado obvio. Los documentos están en nuestra casa, Renata, en un lugar que has visto todos los días de tu vida sin saber lo que contenía. ¿Dónde, abuela? La caja de recetas de cocina que me dejó mi madre. La que está en la parte más alta de la alacena. La que pesa más de lo que debería pesar un simple recetario. Renata recordó esa caja. Era vieja, de madera oscura, con grabados desgastados por el tiempo. Siempre había estado ahí, como parte del paisaje de la cocina. Nunca le había prestado atención especial porque su abuela le decía que solo contenía recetas antiguas y recuerdos sin valor. ¿Todo este tiempo estuvo ahí? Todo este tiempo. Doña Amelia asintió, esperando el momento correcto. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me lo cuentas hoy? La expresión de doña Amelia se oscureció. Porque alguien más lo sabe. Alguien en la empresa descubrió que existen copias de los documentos originales. No saben dónde están, pero están buscando. Y me están presionando. ¿Presionando cómo? Semanas atrás un hombre vino a la casa. Dijo que era abogado del grupo Cordillera. Me ofreció dinero para firmar un documento renunciando a cualquier posible reclamo sobre la empresa. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero no me creyó. Lorenzo Pacheco. Renata murmuró, recordando al abogado de Máximo. No sé su nombre, pero desde entonces he sentido que alguien vigila la casa, que alguien me sigue cuando salgo. El estrés de saber que están cerca, de proteger esos documentos, de tener miedo de que te involucren a ti, eso es lo que me trajo aquí. Renata se puso de pie, una determinación feroz encendiéndose en su pecho como una hoguera. Abuela, nadie va a quitarnos lo que es nuestro. Nadie. Mija, tienes que tener cuidado. Estas personas tienen poder, dinero, conexiones. Pueden hacer que la vida de alguien desaparezca sin dejar rastro. Tú misma me enseñaste que cuando eres invisible, lo ves todo. Renata tomó la mano de su abuela y la apretó con fuerza. Pues llevo toda mi vida siendo invisible en ese edificio. Y he visto más de lo que ellos creen. Doña Amelia la miró con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de orgullo. De ese orgullo profundo que solo una abuela puede sentir cuando ve que la semilla que plantó ha crecido en algo más fuerte de lo que jamás imaginó. Eres igual que él, susurró. Tienes los ojos de tu abuelo. Y su fuego. Renata besó la frente de su abuela. Descansa. Yo me encargo de todo. Salió de la habitación con pasos firmes, pero por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Sacó su teléfono y buscó un número que esperaba no necesitar jamás. Era de un contacto que Camila le había dado meses atrás, diciéndole, por si algún día necesitas a alguien que luche por ti. Marcó el número. ¿Isabel Montenegro? Mi nombre es Renata Figueroa. Necesito una abogada. Y necesito la mejor. Del otro lado de la línea, una voz firme respondió, cuéntame todo. Mientras Renata caminaba por el pasillo del hospital,
Las luces fluorescentes proyectaban su sombra alargada contra las paredes blancas. Ya no era la sombra de una empleada de limpieza asustada. Era la sombra de una mujer que acababa de descubrir que el imperio donde la humillaban le pertenecía, y que el hombre que le gritaba cada mañana no tenía idea de quién estaba sentada en su propio trono. Renata no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de su abuela regresaban como un eco que se negaba a desvanecerse. La mitad del grupo Cordillera es mía, y cuando yo no esté, será tuya. Era demasiado grande, demasiado imposible, demasiado real. Antes del amanecer, Renata ya estaba de pie en la cocina de la pequeña casa que compartía con su abuela. Era una casa modesta, con paredes que necesitaban pintura y un techo que cantaba con cada lluvia. Pero era su hogar, el único que había conocido. Y ahora resulta que la mujer que vivía en esa casa humilde era dueña legítima de la mitad de un imperio empresarial. Renata miró hacia la alacena. Ahí estaba, en el estante más alto, casi tocando el techo, la caja de recetas de cocina. La había visto toda su vida. De niña, cuando su abuela cocinaba, a veces la bajaba para consultar alguna receta escrita a mano en papeles amarillentos. Nunca le pareció nada especial, solo una caja vieja con recuerdos de otra época. Ahora esa caja contenía su destino. Acercó una silla, se subió con cuidado y la alcanzó. Era de madera oscura, más pesada de lo que recordaba. Los grabados en la tapa estaban desgastados por el tiempo, pero todavía podían distinguirse flores y pájaros tallados con una delicadeza que hablaba de manos pacientes. La colocó sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola durante un largo momento, como si estuviera a punto de abrir algo sagrado. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Encima de todo estaban las recetas. Decenas de hojas sueltas escritas con la letra inconfundible de su abuela y de su bisabuela. Recetas de sopas, de guisos, de postres que llenaban la casa con aromas que Renata asociaba con amor incondicional. Las sacó con cuidado, colocándolas a un lado. Debajo de las recetas había una capa de tela bordada. La retiró y encontró fotografías antiguas. Su abuela joven, radiante, con una sonrisa que Renata rara vez había visto en la mujer cansada que conocía. Y junto a ella, un hombre de mirada noble y expresión cálida. En el reverso de la foto, con letra temblorosa, decía: Augusto y Amelia, el día más feliz. Renata acarició la fotografía con los dedos. Su abuelo. El hombre que había construido un imperio y que había amado a una mujer humilde con tanta fuerza, que movió montañas para protegerla. Debajo de las fotos, sus dedos tocaron algo diferente. Algo rígido, envuelto en plástico protector. Lo sacó con cuidado. Era un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva que se había oscurecido con los años. Lo abrió lentamente, casi con reverencia, y extrajo su contenido. Documentos. Muchos documentos. Actas notariales con sellos oficiales, certificados de matrimonio. Y lo más importante, una copia certificada del acta fundacional del Grupo Cordillera, donde en la cláusula 12ª, con letra tipográfica impecable, se leía claramente: se establece que el 50% de las acciones fundacionales de la empresa serán propiedad inalienable de la señora Amelia Figueroa de Villareal, cónyuge del fundador, y en caso de su imposibilidad o fallecimiento, este derecho será transferido íntegramente a sus descendientes directos. La firma de don Augusto Villareal estaba al pie, y junto a ella, la firma del notario público que certificaba el documento, con sello oficial y número de registro. Renata dejó el documento sobre la mesa y tuvo que sentarse porque sus piernas dejaron de sostenerla. Ahí estaba. La prueba. No era un cuento de su abuela. No era una fantasía de una anciana enferma. Era real. Tan real como el papel que ahora temblaba entre sus dedos. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número que no conocía. «Señorita Figueroa, soy Isabel Montenegro. Recibí su llamada anoche. Lamento no haber podido contestar antes. ¿Podemos reunirnos hoy?» La voz de Isabel transmitía seguridad, competencia y algo más. Genuino interés. No era el tono de alguien cumpliendo un trámite. Era el tono de alguien que escucha cuando una persona necesita ser escuchada. «Sí», Renata respondió. «¿Conoce la cafetería El Refugio, cerca del Hospital de la Misericordia? Estaré ahí en 1 hora».
Renata guardó todos los documentos en su bolso. Los fotografió uno por uno con su teléfono como precaución y salió de la casa, asegurándose de cerrar con doble llave. Una paranoia nueva se había instalado en su pecho. Si alguien del Grupo Cordillera estaba buscando esos documentos, su pequeña casa ya no era segura. La cafetería El Refugio era exactamente lo que su nombre prometía. Un lugar cálido, discreto, donde las conversaciones se perdían entre el ruido de la máquina de café y la música suave que sonaba desde parlantes viejos. Renata eligió una mesa en la esquina más alejada. Isabel Montenegro llegó exactamente cuando dijo. Era una mujer que caminaba con la confianza de quien sabe exactamente quién es y qué puede lograr. Llevaba un maletín gastado por el uso pero limpio, señal de alguien que trabaja mucho pero cuida sus herramientas. Renata, la saludó con un apretón de manos firme. Camila me habló de ti hace tiempo. Me dijo que algún día me necesitarías. Parece que tenía razón. ¿Conoces a Camila? Somos amigas desde la infancia. Ella sabe que me especializo en casos de derechos patrimoniales y justicia corporativa. Trabajo con personas que han sido despojadas de lo que les pertenece por empresas o individuos poderosos. Renata sacó los documentos y los colocó sobre la mesa. Isabel los examinó uno por uno, su expresión transformándose con cada página. Pasó de la curiosidad profesional al asombro, y del asombro a algo que parecía indignación controlada. Renata, dijo finalmente, quitándose los lentes para mirarla directamente. ¿Tienes idea de lo que tienes aquí? La mitad del Grupo Cordillera. No solo eso. Tienes un caso de ocultamiento patrimonial que podría sacudir los cimientos del sistema corporativo de este país. Estos documentos prueban que durante años, la familia Duarte ha estado operando con activos que legalmente no les pertenecen en su totalidad. Eso no es solo injusto, es un delito. ¿Qué necesitamos hacer? Isabel organizó los documentos metódicamente. Primero, necesito verificar la autenticidad de estos papeles con un perito independiente. Si son legítimos, y todo indica que lo son, presentaremos una demanda de reconocimiento patrimonial. Pero Renata, necesitas entender algo. El momento en que los Duarte se enteren de que tienes estos documentos, van a usar todo su poder para destruirte. Ya lo usan. Renata respondió con una sonrisa triste. Solo que hasta ahora lo hacían sin saber quién soy realmente. Isabel la miró con respeto renovado. Me gusta tu actitud, pero necesito que seas inteligente, no solo valiente. Nadie puede saber de estos documentos hasta que tengamos todo el caso blindado legalmente. ¿Entiendes? Nadie. Entiendo. Bien, dame unos días para trabajar con el perito y preparar la estrategia legal. Mientras tanto, sigue con tu vida normal. Ve a trabajar. Limpia esas oficinas. Y sobre todo, no le des a Máximo Duarte ninguna razón para fijarse en ti. Renata asintió, pero el destino tenía otros planes. Días después, Renata llegó al Grupo Cordillera para su turno habitual. Todo parecía normal. El mismo mármol brillante, el mismo aire acondicionado helado, el mismo desfile de ejecutivos que la miraban sin verla. Camila le dedicó su sonrisa matutina desde la recepción, y Renata comenzó su rutina. Pero cuando llegó a la planta ejecutiva, sintió que algo era diferente. Había una tensión en el ambiente que no era habitual. Las asistentes susurraban entre ellas. Los ejecutivos caminaban más rápido de lo normal, y desde la oficina de Máximo Duarte se escuchaban gritos amortiguados por las puertas de vidrio. Renata empujó su carrito hacia la sala de juntas, manteniendo la cabeza baja y los oídos bien abiertos, tal como su abuela le había enseñado. Cuando pasó frente a la oficina de Máximo, la puerta se abrió de golpe. Emilio Bravo salió primero, con expresión de quien acaba de sobrevivir a una tormenta. Detrás de él, Máximo apareció en el umbral, su rostro deformado por una furia que Renata nunca había visto, ni siquiera en sus peores días. «Quiero saber quién filtró esa información», Máximo gritaba. «Alguien en esta empresa está hablando con personas que no debería, y cuando descubra quién es, va a arrepentirse profundamente». Renata siguió empujando su carrito, fingiendo que no escuchaba nada. Pero su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Información filtrada? ¿Alguien hablando? ¿Acaso sabían algo sobre los documentos? Señor Duarte, le aseguro que estamos investigando. Lorenzo Pacheco apareció detrás de Emilio, su voz calmada como siempre, pero con un filo nuevo. Pero necesitamos ser discretos. Si esto se hace público,
No me hables de discreción. Máximo lo interrumpió. Un periodista llamó esta mañana preguntando sobre el acta fundacional de la empresa. ¿El acta fundacional, Lorenzo? ¿Quién sabe sobre eso? Renata sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. ¿Un periodista? Ella no había hablado con ningún periodista. Isabel le había dicho que mantuviera silencio absoluto. ¿Entonces quién? Lo averiguaremos, señor. Lorenzo respondió. Pero mientras tanto, sugiero que revisemos todos los accesos al archivo histórico de la empresa. Si alguien estuvo buscando documentos antiguos, la mirada de Máximo recorrió el pasillo como un reflector buscando prófugos. Sus ojos se detuvieron en Renata, que fingía limpiar una repisa con concentración exagerada. «Tú», su voz la golpeó como una bofetada. Renata se giró lentamente. «Señor, ¿cuánto tiempo llevas limpiando esta planta?» «Bastante tiempo, señor». «¿Y alguna vez has visto algo raro? Personas buscando entre los archivos, documentos fuera de lugar». Renata lo miró directamente a los ojos. Fue un instante. Un segundo de contacto visual que duró una eternidad. Y en ese segundo, Renata vio algo que jamás había visto en los ojos de Máximo Duarte. Miedo. «No, señor», respondió con voz tranquila. «Yo solo limpio». Máximo la observó un momento más, como si intentara leer algo escrito en un idioma que no comprendía. Luego la desestimó con un gesto de su mano. Ese mismo gesto despectivo que usaba para apartar todo lo que consideraba insignificante. «Largo de aquí. Y dile a tu supervisora que no quiero personal de limpieza en esta planta durante las próximas horas». Renata tomó su carrito y caminó hacia el elevador. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía sereno. Mientras esperaba que las puertas se abrieran, escuchó a Máximo decir algo que le heló la sangre. «Lorenzo, encuentra a Gonzalo Medina. Ese viejo lleva años merodeando por los archivos. Si alguien sabe dónde están esos documentos originales, es él». Las puertas del elevador se abrieron y Renata entró. Mientras descendía, su mente trabajaba a toda velocidad. Gonzalo Medina. Ese nombre le resultaba vagamente familiar. Su abuela lo había mencionado alguna vez, años atrás, como alguien que había trabajado en la empresa desde los tiempos de don Augusto. Alguien que había sido leal al fundador hasta el final. Si Máximo estaba buscando a Gonzalo, eso significaba dos cosas: que Gonzalo sabía algo importante y que estaba en peligro. Al llegar al vestíbulo, Renata se acercó discretamente a Camila. «¿Conoces a alguien llamado Gonzalo Medina?» Camila la miró con sorpresa. «¿Don Gonzalo?» «Claro. Trabajó aquí durante décadas. Era asistente personal de don Augusto Villarreal. Cuando los Duarte tomaron el control, lo degradaron a encargado de archivos. Se jubiló hace tiempo, pero a veces viene al edificio a recoger su correspondencia. ¿Sabes dónde encontrarlo? Vive cerca de aquí, en el edificio residencial Los Almendros, a unas cuadras. Pero Renata, ¿por qué preguntas por él?» «Porque creo que alguien que puede ayudarme necesita que lo ayuden primero». Renata salió del edificio con una misión clara. Necesitaba encontrar a Gonzalo Medina antes de que Lorenzo Pacheco lo hiciera. Porque algo en su instinto le decía que ese hombre tenía piezas del rompecabezas que ella apenas estaba comenzando a armar. Caminó rápido por las calles, su uniforme de limpieza todavía puesto, su bolso con los documentos de su abuela apretado contra su cuerpo. La ciudad se movía a su alrededor con la indiferencia habitual de las grandes urbes, donde millones de historias se cruzan cada día sin tocarse. Pero la historia de Renata estaba a punto de cruzarse con la de Gonzalo Medina. Y cuando eso sucediera, el muro de mentiras que los Duarte habían construido durante años comenzaría a agrietarse de una manera que ni todo su dinero podría reparar. Lo que Renata no sabía era que, mientras ella buscaba a Gonzalo, un periodista llamado Sergio Navarro ya lo había encontrado primero. Y la información que Sergio estaba a punto de descubrir haría temblar al Grupo Cordillera hasta sus cimientos. El edificio residencial Los Almendros era uno de esos lugares que alguna vez fueron elegantes, pero que el tiempo había ido desgastando con paciencia cruel. La fachada conservaba rastros de pintura que prometía colores vivos, y las escaleras de entrada crujían con cada paso, como si susurraran historias de épocas mejores. Renata subió hasta el tercer piso, buscando el apartamento que Camila le había indicado. El pasillo olía a café recién hecho y a ese tipo de soledad silenciosa que habita en los edificios donde las personas viven solas con sus recuerdos. Cuando llegó a la puerta correcta, escuchó voces adentro.
Una era la de un hombre mayor, pausada y grave. La otra era más joven, insistente, con ese tono de urgencia que tienen los periodistas cuando sienten que están cerca de algo grande. Renata tocó el timbre. Las voces se detuvieron abruptamente. Pasos lentos se acercaron a la puerta, que se abrió apenas lo suficiente para que un ojo cauteloso la examinara. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre mayor detrás de la puerta. «Soy Renata Figueroa, nieta de Amelia Figueroa». El silencio que siguió fue tan profundo que Renata podía escuchar el reloj de pared marcando cada segundo desde algún rincón del apartamento. Luego, lentamente, la puerta se abrió por completo. Gonzalo Medina era un hombre que cargaba sus años con dignidad. Sus manos mostraban las marcas de décadas de trabajo, y sus ojos tenían esa claridad particular de quienes han visto demasiado y han guardado silencio demasiado tiempo. Miró a Renata como si estuviera viendo un fantasma. «Dios mío», susurró, «eres idéntica a él». «¿A mi abuelo?». Gonzalo no respondió inmediatamente. Se hizo a un lado para dejarla pasar, y Renata entró a un apartamento que era prácticamente un museo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, recortes de periódicos amarillentos y documentos que parecían pertenecer a otra era. En cada rincón había evidencia de una vida dedicada a preservar la memoria de algo que el mundo había intentado olvidar. Sentado en un sillón junto a la ventana, estaba un hombre joven con una libreta abierta sobre las rodillas y una grabadora sobre la mesa. Se levantó cuando Renata entró, su expresión mezclando sorpresa con algo que parecía triunfo profesional. «Sergio Navarro», se presentó extendiendo la mano. «Soy periodista independiente. He estado investigando irregularidades en el Grupo Cordillera durante mucho tiempo». Renata no le estrechó la mano. Lo miró con desconfianza. «¿Usted fue quien llamó a la empresa preguntando sobre el acta fundacional?». Sergio tuvo la decencia de parecer incómodo. Fue un error táctico. Quería medir la reacción de Máximo Duarte. Y funcionó mejor de lo que esperaba. Según mis fuentes, entró en pánico total. Su error táctico casi pone en peligro a personas inocentes. Renata respondió con firmeza. Máximo ahora está buscando a don Gonzalo. Y créame, no viene con intenciones amables. Gonzalo se sentó pesadamente en su silla favorita, un sillón de cuero gastado, que probablemente era tan antiguo como muchas de sus historias. Siéntense los dos, y dejen de discutir como si fueran niños. Hay cosas más importantes de las que hablar. Renata y Sergio se sentaron, formando un triángulo involuntario alrededor de la mesa de centro, que estaba cubierta de papeles, carpetas y fotografías desordenadas. «Renata», Gonzalo comenzó, su voz tomando ese tono solemne de quien está a punto de compartir algo sagrado. «Trabajé para tu abuelo Augusto desde el primer día que abrió las puertas de su empresa. Yo era apenas un muchacho sin estudios, y él me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Me enseñó todo. Contabilidad, administración, negociación. Decía que el talento no necesita diplomas, solo oportunidades». Renata sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su abuelo resonaban con las de su abuela, como un eco que atravesaba generaciones. «Yo fui testigo de su matrimonio con tu abuela Amelia», Gonzalo continuó. «Fui el padrino, de hecho. Era una ceremonia pequeña, secreta, pero llena de un amor que yo jamás había visto entre dos personas. Augusto decía que Amelia era su verdadera riqueza, que todo lo demás era solo números en un papel». «¿Y qué pasó cuando Horacio Duarte llegó?», Renata preguntó. La expresión de Gonzalo se oscureció como un cielo antes de la tormenta. Horacio era todo lo que Augusto no era. Frío, calculador, ambicioso sin límites. Se presentó como inversionista, como socio, como amigo. Pero desde el primer día, su único objetivo fue apoderarse de la empresa. Gonzalo se levantó lentamente y caminó hacia un archivero viejo en la esquina de la habitación. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello, como si fuera una reliquia sagrada. Cuando Horacio descubrió el matrimonio secreto de Augusto con Amelia, lo usó como arma de chantaje. Le dijo que si no alejaba públicamente a Amelia, expondría todo y arruinaría la reputación de la empresa. Los inversionistas de esa época eran conservadores. Un empresario casado en secreto con su empleada doméstica habría sido un escándalo imperdonable. «Entonces mi abuelo cedió», Renata murmuró. «No cedió. Estratégicamente se replegó». Gonzalo la corrigió con firmeza.
Hay una diferencia enorme. Augusto sabía que no podía ganar esa batalla en ese momento, pero se preparó para ganar la guerra. Modificó el acta fundacional para proteger los derechos de Amelia. Me pidió que yo custodiara una copia adicional de todos los documentos relevantes, y me hizo prometer algo. ¿Qué le hizo prometer? Gonzalo sacó del archivero una carpeta gruesa y se la entregó a Renata. Me hizo prometer que si algún día su familia necesitaba esos documentos, yo estaría ahí para respaldar su autenticidad, no solo como testigo, sino como guardián de la verdad. Renata abrió la carpeta. Dentro había copias idénticas a los documentos que había encontrado en la caja de recetas de su abuela, pero con un añadido. Declaraciones juradas de Gonzalo, fechadas y firmadas a lo largo de los años, actualizando su testimonio sobre la legitimidad de los documentos originales. He mantenido estas declaraciones vigentes durante todo este tiempo. Gonzalo explicó. Cada cierto tiempo, iba ante un notario diferente y renovaba mi testimonio. Sabía que algún día serían necesarias. Sergio, que había permanecido en silencio absorbiendo cada palabra, finalmente habló. Don Gonzalo, esto es exactamente lo que necesitaba para completar mi investigación. Con los documentos de Renata y sus declaraciones juradas, tenemos un caso irrefutable. No tan rápido. Gonzalo levantó una mano. Hay algo más que ninguno de ustedes sabe. Algo que cambió todo para peor cuando Augusto enfermó. El aire en la habitación se volvió más denso. Renata se inclinó hacia adelante, su cuerpo en tensión como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Cuando Augusto sintió que sus fuerzas lo abandonaban, quiso hacer pública la verdad. Quería presentar a Amelia como su esposa ante el mundo, transferirle oficialmente su parte de la empresa y retirarse en paz sabiendo que ella estaría protegida. ¿Y qué lo detuvo? Horacio Duarte se enteró de sus intenciones. Y lo que hizo fue lo más despreciable que he presenciado en toda mi vida. La voz de Gonzalo tembló, y por primera vez, Renata vio humedad en los ojos del anciano. Horacio manipuló los documentos médicos de Augusto para que lo declararan mentalmente incapacitado. Consiguió un dictamen de un médico corrupto que decía que Augusto no estaba en condiciones de tomar decisiones legales. Con ese dictamen, bloqueó cualquier intento de Augusto de modificar la estructura legal de la empresa. Le robaron su voluntad. Renata susurró, sintiendo una rabia que le quemaba desde el estómago hasta la garganta. Le robaron su voz. Gonzalo corrigió. El hombre más honesto que he conocido pasó sus últimos días sabiendo que no podía proteger a la mujer que amaba. Yo lo visitaba cada tarde. Me apretaba la mano y me decía con los ojos lo que ya no podía decir con palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Renata tenía lágrimas cayendo por sus mejillas sin hacer ningún esfuerzo por detenerlas. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de una furia sagrada que se estaba transformando en determinación inquebrantable. «Don Gonzalo», dijo finalmente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, «¿usted estaría dispuesto a testificar todo esto públicamente? Llevo toda mi vida esperando que alguien me lo pida». El anciano respondió con una sonrisa que contenía décadas de paciencia. Sergio cerró su libreta con decisión. «Renata, escúchame. Lo que tienes aquí no es solo un caso legal. Es una historia que el país entero necesita escuchar. Si me permites publicar esto, la opinión pública estará de tu lado antes de que Máximo Duarte pueda siquiera reaccionar». Renata lo pensó cuidadosamente. Isabel le había dicho que mantuviera silencio, pero la llamada de Sergio a la empresa ya había alterado las cosas. Máximo estaba buscando a Gonzalo. El tiempo de la discreción se estaba agotando. «Necesito hablar con mi abogada primero», Renata dijo. «No voy a hacer nada que ponga en riesgo a mi abuela o a don Gonzalo». «Me parece justo», Sergio asintió. «Pero no tenemos mucho tiempo. Si Máximo encuentra a don Gonzalo antes de que aseguremos su testimonio legalmente...» Un golpe fuerte en la puerta los interrumpió. Los tres se congelaron. «Gonzalo Medina», una voz autoritaria resonó desde el pasillo. «Soy Lorenzo Pacheco, representante legal del Grupo Cordillera. Necesito hablar con usted. Ahora». El color drenó del rostro de Gonzalo. Sergio agarró su grabadora instintivamente. Renata sintió que su corazón se detenía y luego arrancaba a toda velocidad. «La puerta trasera», Gonzalo susurró señalando hacia la cocina. «Da a la escalera de emergencia». «No me voy sin usted». Renata respondió con firmeza. «Mija, yo ya estoy viejo.
No pueden hacerme nada que no me hayan hecho ya, pero tú tienes los documentos. Tú eres la heredera. Si te encuentran aquí, sabrán que estamos conectados y todo se complicará. Gonzalo, sé que está ahí. Lorenzo golpeó la puerta con más fuerza. Podemos hacer esto por las buenas o puedo regresar con una orden judicial. Usted elige. Gonzalo tomó la carpeta de la mesa y la metió en el bolso de Renata con una urgencia que contradecía su edad. Vete, llévate todo. Y cuando sea el momento, cuéntale al mundo la verdad, toda la verdad. Don Gonzalo, tu abuelo me pidió que te protegiera. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ahora vete. Sergio tomó a Renata del brazo suavemente. Tiene razón. Vámonos. Yo puedo proteger esta historia de otra manera. Con el corazón destrozado, pero la mente clara, Renata siguió a Sergio hacia la cocina. Mientras cruzaban el pequeño espacio lleno de ollas antiguas y recuerdos domésticos, escuchó a Gonzalo abrir la puerta principal con voz calmada. «Lorenzo, qué sorpresa. ¿Quieres café? Acabo de preparar». La última imagen que Renata tuvo antes de salir por la puerta trasera fue la de Gonzalo Medina, de pie con la espalda recta y la dignidad intacta, enfrentando al representante de las mismas personas que habían destruido la vida de su mejor amigo. Bajaron por la escalera de emergencia en silencio. Cuando llegaron a la calle, Renata sacó su teléfono inmediatamente y llamó a Isabel Montenegro. «Isabel, cambio de planes. Necesito verte ahora mismo». Todo se aceleró. «¿Qué pasó?» «Encontré al testigo clave, pero Lorenzo Pacheco también lo encontró. Y ahora tengo el doble de documentos, el doble de pruebas, y la mitad del tiempo que pensábamos». «¿Dónde estás?» «Cerca de Los Almendros. No vayas a tu casa, no vayas al hospital. Ve directamente a mi oficina. La dirección es Avenida Central, Edificio Profesional del Norte, piso 6. Te espero en 15 minutos». Renata colgó y miró a Sergio. «¿Vienes?» «No me lo perdería por nada del mundo». El periodista respondió. «Pero Renata, necesitas saber algo. Mi investigación no empezó por casualidad. Hace tiempo recibí un sobre anónimo con información parcial sobre irregularidades en el Grupo Cordillera. No sabía quién lo había enviado. Pero ahora, después de escuchar a don Gonzalo, creo que sé exactamente quién fue». «¿Quién?» «Alguien dentro de la empresa. Alguien que ha estado recopilando información durante mucho tiempo. Alguien que trabaja en silencio, en las sombras, sin que nadie sospeche». Renata sintió un escalofrío. «¿Emilio Bravo?» Sergio negó con la cabeza. «No, alguien mucho más inesperado. Alguien que Máximo Duarte considera absolutamente insignificante». «¿Quién?» Sergio la miró directamente a los ojos. «Camila Estrada». Renata se detuvo en medio de la acera. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, indiferente, ruidosa, viva. Pero para ella, el mundo acababa de dar otra vuelta completa. Camila, la recepcionista que siempre la saludaba con una sonrisa. La mujer que le había dado el número de Isabel Montenegro. La amiga que nunca le había fallado. Camila no era solo una aliada. Era la espía silenciosa que llevaba años esperando el momento exacto para encender la mecha que haría explotar el imperio de mentiras de los Duarte. Y ese momento acababa de llegar. Acababa. La oficina de Isabel Montenegro estaba en el 6º piso de un edificio profesional que había conocido mejores días. El elevador tardaba demasiado, las luces del pasillo parpadeaban con pereza, y las paredes necesitaban una mano de pintura con urgencia. Pero cuando Renata cruzó la puerta de la oficina, entendió que Isabel no gastaba dinero en apariencias, lo gastaba en resultados. Cada pared estaba cubierta de estantes repletos de expedientes, libros de jurisprudencia y carpetas etiquetadas con nombres que Renata no reconocía, pero que probablemente representaban victorias silenciosas contra gigantes corporativos. En una esquina, un pizarrón blanco tenía diagramas, fechas y flechas que conectaban nombres como un mapa de batalla. Isabel las esperaba de pie junto a su escritorio, con 2 tazas de café humeante y expresión de quien no ha dormido, pero tampoco necesita hacerlo cuando la adrenalina es suficiente combustible. «Siéntense», dijo sin preámbulos. «Cuéntenme todo». Renata habló durante casi 1 hora sin detenerse. Le contó sobre Gonzalo, sobre las declaraciones juradas, sobre la revelación de cómo Horacio Duarte había manipulado los documentos médicos de don Augusto para declararlo incapacitado.
Isabel tomaba notas con una velocidad que parecía humanamente imposible, interrumpiendo solo para hacer preguntas quirúrgicas que revelaban una mente legal afilada como un bisturí. Sergio complementó con su propia investigación. Meses de seguimiento financiero, fuentes anónimas dentro de la empresa, movimientos sospechosos en las cuentas del Grupo Cordillera, que sugerían que la familia Duarte había estado desviando fondos durante años. Cuando ambos terminaron, Isabel se recostó en su silla y los miró con una expresión que mezclaba gravedad con algo que Renata identificó como emoción contenida. «Lo que tenemos aquí es suficiente para sacudir a la empresa hasta sus cimientos», dijo lentamente. «Pero necesito que entiendan algo fundamental. Si hacemos esto mal, si nos apresuramos, si dejamos un solo hueco legal, los abogados de Máximo Duarte van a destrozarnos. Tienen recursos ilimitados y contactos en todos los niveles del sistema judicial». «¿Entonces qué hacemos?», Renata preguntó. Isabel se levantó y caminó hacia el pizarrón. Borró todo lo que había y empezó a escribir con marcador rojo. «Primero, necesitamos certificar todos los documentos. Los de tu abuela y los de don Gonzalo. Un perito caligráfico independiente debe confirmar que las firmas de don Augusto son auténticas. Eso ya está en proceso. Mi contacto en el Instituto Forense de Documentología me dará resultados pronto». Escribió un segundo punto. «Segundo, necesitamos el testimonio formal de Gonzalo ante un juez. No basta con declaraciones juradas ante notario. Necesitamos que un tribunal reconozca oficialmente su testimonio como evidencia». «¿Y si Lorenzo Pacheco lo presiona para que no testifique?», Sergio preguntó. «Por eso necesitamos actuar ya», Isabel respondió. «Voy a solicitar una medida de protección judicial para don Gonzalo como testigo clave. Si lo logramos, cualquier intento de intimidación por parte del Grupo Cordillera se convertirá en un delito federal». Escribió un tercer punto. «Y tercero, la opinión pública. Sergio, tu investigación periodística es crucial, pero no podemos publicar nada hasta que el caso esté formalmente presentado ante el tribunal. Si publicamos antes, los Duarte van a argumentar que estamos haciendo un juicio mediático y pedirán que se descalifique toda la evidencia». «¿Cuánto tiempo necesitas?», Sergio presionó. «Dame una semana, máximo una semana y media». Renata cerró los ojos. Una semana. En una semana, su vida había pasado de limpiar oficinas a descubrir que era heredera de un imperio. ¿Qué más podía cambiar en otra semana? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. «Necesito verte. Urgente. Pero no en la empresa. Plaza del Reloj. Esta tarde». Renata miró a Sergio. «Hablando de Camila, me debes una explicación. ¿Cómo sabes que ella fue tu fuente anónima?». Sergio sacó su teléfono y buscó entre sus archivos. «Los sobres que recibí durante meses tenían información que solo alguien con acceso diario al edificio podría obtener. Horarios de reuniones confidenciales, nombres de visitantes que no aparecían en registros oficiales, movimientos de personal fuera de lo común. Al principio pensé que era alguien del equipo directivo con remordimientos, pero la información era demasiado detallada, demasiado cotidiana. Era alguien que veía todo sin ser visto. Como una recepcionista», Renata completó. «Exacto. Y cuando don Gonzalo me mencionó que Augusto siempre decía que las personas más poderosas son las que nadie nota, todo encajó. Camila ha estado en esa recepción observando, escuchando, documentando. Cada persona que entra y sale del edificio pasa frente a ella. Cada llamada se filtra por su teléfono. Cada paquete pasa por sus manos. ¿Pero por qué?», Renata no podía entender. ¿Por qué Camila arriesgaría su trabajo, su estabilidad, para investigar al Grupo Cordillera? «Eso es lo que no sé», Sergio admitió. «Nunca respondió a mis intentos de contacto directo. Solo enviaba información. Nunca pidió nada a cambio». Renata guardó esa pregunta en su mente como una llama que necesitaba oxígeno para revelarse completamente. Esa tarde, Renata llegó a la Plaza del Reloj con anticipación. Era un espacio tranquilo rodeado de árboles viejos que proporcionaban sombra generosa. En el centro, una fuente que ya no funcionaba servía como punto de reunión para quienes preferían la discreción de los espacios abiertos sobre la intimidad de los espacios cerrados. Camila llegó minutos después, pero la Camila que Renata vio cruzar la plaza no era la recepcionista sonriente que conocía. Esta Camila tenía los ojos enrojecidos, las manos inquietas,
y esa tensión en los hombros que delata a alguien que ha tomado una decisión irreversible. «Gracias por venir», dijo sentándose junto a Renata en una banca de hierro. «Camila, ¿qué pasa? Me tienes preocupada». Camila respiró profundamente, como quien se prepara para saltar desde un acantilado. «Renata, hay algo que necesito contarte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo, pero que no podía hasta estar segura de que era el momento correcto. ¿Tiene que ver con los sobres anónimos que le enviaste a Sergio Navarro?» La sorpresa en el rostro de Camila fue genuina. Sus ojos se abrieron y su boca se entreabrió como si le hubieran quitado el aire. «¿Cómo lo sabes?» Sergio lo dedujo. «Y ahora necesito que me expliques por qué». Camila bajó la mirada hacia sus manos, que retorcían el borde de su bolso con movimientos nerviosos y repetitivos. Cuando levantó la vista, había lágrimas acumulándose en sus ojos. «Mi madre se llamaba Graciela Estrada. Trabajó como secretaria personal de Horacio Duarte durante años. Era una mujer dedicada, honesta, que creía en la empresa y en las personas para las que trabajaba». Renata escuchaba en silencio, sintiendo que otra capa del rompecabezas estaba a punto de revelarse. Un día mi madre descubrió algo en los archivos de Horacio. Documentos que probaban que él había falsificado el dictamen médico de don Augusto para declararlo mentalmente incapacitado. Mi madre confrontó a Horacio. Le dijo que eso era un delito, que no podía quedarse callada. La voz de Camila se quebró. Horacio la despidió esa misma tarde. Sin indemnización, sin carta de recomendación, sin nada. Pero eso no fue lo peor. Usó sus contactos para asegurarse de que ninguna empresa en la ciudad la contratara. Mi madre tocó puerta tras puerta durante meses. Nadie la recibía. Nadie le daba una oportunidad. Fue como si hubiera dejado de existir profesionalmente. «Camila». Renata puso su mano sobre las de su amiga. «Mi madre nunca se recuperó de eso. No físicamente, sino algo dentro de ella se apagó. La mujer fuerte y decidida que yo conocía se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazada por alguien que tenía miedo de todo, que no confiaba en nadie, que se culpaba por haber hablado». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila. «Años después, cuando yo era lo suficientemente mayor, encontré los papeles que mi madre había guardado de su tiempo con Horacio. Copias de documentos, notas de reuniones, registros que ella había conservado como evidencia por si algún día alguien la escuchaba. Y decidiste terminar lo que ella empezó», Renata comprendió. «Conseguí trabajo en el Grupo Cordillera específicamente para eso. Me postulé como recepcionista porque sabía que era el puesto perfecto para observar sin ser notada. He estado ahí durante años, Renata. Años recopilando información, documentando irregularidades, esperando el momento correcto. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque no sabía quién eras realmente hasta hace poco. Sabía que tu abuela había trabajado en el edificio. Sabía que su apellido era Figueroa. Pero no conocía su conexión con don Augusto hasta que empecé a cruzar información con los documentos de mi madre». Camila sacó un sobre de su bolso. «Cuando até los cabos y entendí que doña Amelia era la esposa del fundador, supe que la pieza que faltaba en todo este rompecabezas eras tú. Por eso te di el número de Isabel. Por eso siempre me aseguré de estar cerca de ti en el edificio. No era solo amistad, Renata. Era protección». «¿Protección?» Porque Lorenzo Pacheco lleva tiempo sospechando que alguien dentro de la empresa está filtrando información. Hace semanas, instaló cámaras adicionales en áreas comunes. Ha estado revisando los accesos de seguridad, los registros de entrada y salida de cada empleado. Es cuestión de tiempo antes de que me descubra». El estómago de Renata se contrajo. «¿Estás en peligro?» «Estoy en el lugar exacto donde necesito estar». Camila respondió con una firmeza que contrastaba con sus lágrimas. «Pero hay algo que descubrí esta mañana que no puede esperar. Es por eso que te llamé». Abrió el sobre y sacó una hoja impresa. «Esta mañana intercepté un correo electrónico entre Lorenzo Pacheco y un bufete de abogados internacional. Están preparando una maniobra legal de emergencia para transferir todos los activos del Grupo Cordillera a una empresa fantasma registrada en el extranjero». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?» «Significa que están vaciando la empresa. Si logran completar la transferencia, cuando tú presentes tu reclamo legal, no habrá nada que reclamar. La empresa existirá solo en papel, pero todos los activos reales estarán en manos de una corporación fantasma controlada por Máximo Duarte desde otro país. ¿Cuánto tiempo tenemos?»
El correo mencionaba que los documentos de transferencia estarían listos para ser firmados pronto. Si Máximo firma antes de que Isabel presente el caso, todo habrá terminado. Renata se puso de pie, una tormenta perfecta formándose detrás de sus ojos. Necesito llamar a Isabel. Ahora. Marcó el número con dedos que temblaban no de miedo, sino de urgencia. Isabel, tenemos un problema grave. Máximo está intentando vaciar la empresa. Transferencia de activos a una empresa fantasma. Necesitamos presentar el caso antes de que los documentos se firmen. El silencio al otro lado de la línea duró 2 segundos que se sintieron como horas. ¿Tienes prueba de eso? Tengo el correo electrónico impreso. Eso cambia todo. La voz de Isabel adquirió un filo de acero. Con evidencia de transferencia fraudulenta de activos, puedo solicitar una medida cautelar de emergencia que congele todas las operaciones financieras del Grupo Cordillera. Pero necesito presentarla mañana a primera hora. Y necesito que estés ahí, Renata. Tú, en persona, frente al juez. Estaré ahí. Una cosa más. Cuando presentemos esto, se acabó la invisibilidad. Máximo Duarte sabrá exactamente quién eres y qué estás reclamando. No habrá vuelta atrás. Renata miró a Camila, que la observaba con ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Pensó en su abuela en esa cama de hospital, en Gonzalo enfrentando solo a Lorenzo, en la madre de Camila destruida por atreverse a decir la verdad. Pensó en don Augusto, silenciado en sus últimos días, incapaz de proteger a la mujer que amaba. No quiero dar vuelta atrás. Renata respondió. Nunca más. Colgó y miró hacia el edificio del Grupo Cordillera, visible a lo lejos, sus ventanas brillando con la luz del atardecer como ojos vigilantes. Mañana caminaría por esos pasillos una última vez, pero no como la mujer que limpiaba en silencio, sino como la mujer que venía a reclamar lo que siempre fue suyo. Lo que Renata no sabía era que mientras ella se preparaba para la batalla legal de su vida, alguien más estaba preparando una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Y esa sorpresa tenía nombre: Emilio Bravo. El director financiero que todos creían leal a Máximo Duarte guardaba un secreto propio. Un secreto que podía salvar a Renata, o destruirla para siempre. Renata no durmió esa noche tampoco. Pero esta vez, no fue por miedo ni por incertidumbre, fue porque estaba repasando cada detalle, cada documento, cada palabra que diría cuando llegara el momento. Sentada en la mesa de la cocina de su abuela, rodeada de papeles y carpetas, sentía el peso de generaciones sobre sus hombros, el amor de Augusto por Amelia, el sacrificio de Amelia por ella, la lealtad de Gonzalo, el coraje silencioso de Camila. Todos esos hilos invisibles la habían traído hasta aquí. Antes del amanecer, su teléfono sonó. Era Isabel. Renata, el perito terminó el análisis. Los documentos son auténticos. Cada firma, cada sello, cada registro notarial es legítimo y verificable. Tenemos caso. ¿Y la medida cautelar? Ya redactada. La presentaremos a primera hora en el Tribunal Superior de Asuntos Mercantiles. La jueza asignada es doña Catalina Ríos. Es estricta pero justa. Si nuestras pruebas son sólidas, y lo son, congelará todos los activos del Grupo Cordillera antes del mediodía. Estaré lista. Renata, una cosa más. Recibí una llamada anoche. Alguien que dice tener información crucial sobre el caso y que quiere reunirse conmigo antes de la audiencia. No quiso dar su nombre por teléfono. Solo dijo que trabaja dentro del Grupo Cordillera y que ya no puede seguir callado. El corazón de Renata se aceleró. Emilio Bravo. Tenía que ser él. ¿Confías en esa persona? No confío en nadie hasta que veo pruebas. Pero si realmente es alguien de adentro dispuesto a testificar, eso blindaría nuestro caso de una manera que ni los mejores abogados de Máximo podrían desmontar. Renata colgó y se quedó mirando la fotografía de su abuela y don Augusto que había encontrado en la caja de recetas. 2 personas que se amaron contra todo pronóstico. 2 personas a quienes el sistema intentó separar y silenciar, pero cuyo amor había dejado semillas que ahora estaban a punto de florecer. Se vistió con cuidado, no con ropa costosa ni con marcas elegantes. Se vistió con la dignidad de quien sabe exactamente quién es y de dónde viene. Antes de salir, pasó por el hospital. Doña Amelia estaba despierta, sentada en la cama con algo de color regresando a sus mejillas.
El doctor Salinas había dicho que su recuperación era notable, que el descanso le estaba devolviendo fuerzas que el estrés le había robado. Abuela, Renata se sentó a su lado y tomó sus manos. Hoy es el día. Doña Amelia la miró con esos ojos que habían guardado secretos durante décadas. ¿Encontraste los documentos? Los encontré. Y encontré mucho más. Encontré a Gonzalo. Encontré aliados. Encontré la verdad completa. Las manos de doña Amelia temblaron. Mija, ¿sabes lo que esto significa? Van a pelear con todo lo que tienen. Lo sé. Pero ya no estoy sola. Y ya no tengo miedo. Una lágrima rodó por la mejilla de doña Amelia. Pero era una lágrima diferente a las que Renata le había visto antes. No era de dolor ni de preocupación. Era de alivio. El alivio de quien ha cargado un peso imposible durante toda una vida y finalmente puede soltarlo. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti», susurró doña Amelia. «Yo estoy tan orgullosa de ti». Renata besó su frente. «Cuando regrese, voy a traerte buenas noticias. Te lo prometo». Salió del hospital con el sol apenas asomando sobre los edificios de la ciudad. Las calles empezaban a despertar con ese ritmo cotidiano de personas, yendo a trabajos que amaban o que soportaban. Renata pensó en cuántas de esas personas cargaban secretos propios, injusticias calladas, verdades que el mundo no les permitía gritar. Hoy, ella gritaría por todas ellas. El Tribunal Superior de Asuntos Mercantiles era un edificio imponente que olía a madera vieja y justicia lenta. Isabel la esperaba en las escaleras de entrada con su maletín gastado y expresión de guerrera antes de la batalla. Pero no estaba sola. Junto a ella, con expresión de quien no ha dormido en días y ojeras que contaban historias de noches de remordimiento, estaba Emilio Bravo. Renata se detuvo en seco. El director financiero del Grupo Cordillera, el hombre que había escuchado hablar por teléfono sobre silenciar a su abuela, estaba ahí, frente al tribunal, al lado de su abogada. «Renata», Isabel se adelantó. «Te presento a nuestro testigo sorpresa». Emilio dio un paso hacia Renata, y ella pudo ver de cerca lo que la distancia corporativa siempre había ocultado. Un hombre consumido por la culpa. «Señorita Figueroa», su voz era apenas audible. «Sé que no tiene razones para confiar en mí. He sido parte de todo esto durante demasiado tiempo. Vi cosas que debí haber denunciado y no lo hice. Participé en conversaciones que debí haber detenido y no lo hice. Pero hay un límite para lo que mi conciencia puede soportar». «¿Y cuál fue ese límite?», Renata preguntó sin suavizar su tono. Emilio sacó una memoria USB de su bolsillo. «Hace poco, Máximo me ordenó que preparara los documentos para transferir todos los activos de la empresa a una corporación fantasma en el extranjero. Cuando vi los números, cuando entendí la magnitud de lo que me pedía, supe que si firmaba esos papeles, estaría ayudando a robar lo que legítimamente le pertenece a su familia. Usted ha sabido durante años que mi abuela era la esposa del fundador. Lo sospechaba. Encontré referencias en documentos antiguos que Horacio Duarte no destruyó completamente, pero nunca tuve el valor de investigar a fondo. Hasta ahora». Levantó la memoria USB. «Aquí están todas las pruebas financieras. Movimientos de cuentas, transferencias ocultas, documentos alterados. Todo lo que Horacio hizo para desviar los activos que le correspondían a su abuela, y todo lo que Máximo ha continuado haciendo. Es suficiente para demostrar décadas de fraude patrimonial». Isabel tomó la memoria con la reverencia de quien recibe una pieza de evidencia invaluable. «Con esto, no solo congelamos los activos, abrimos una investigación penal». Entraron al tribunal. La audiencia fue intensa pero breve. La jueza Catalina Ríos examinó cada documento con meticulosidad implacable. Los originales de la caja de recetas, las declaraciones juradas de Gonzalo, el análisis del perito calígrafo, la evidencia financiera de Emilio, el correo electrónico interceptado por Camila sobre la transferencia de activos. Cada pieza encajaba con la siguiente como un rompecabezas que había esperado décadas para ser armado. Después de examinar todo, la jueza Ríos pronunció las palabras que cambiaron la historia. Se aprueba la medida cautelar de emergencia. Todos los activos del Grupo Cordillera quedan congelados hasta que se resuelva el reclamo patrimonial de la familia Figueroa Villareal. Cualquier intento de transferencia será considerado desacato judicial. Renata cerró los ojos y respiró. Por primera vez en días,
El aire le llenó los pulmones completamente. Pero la batalla legal era solo la primera parte. Ahora venía la parte más difícil: enfrentar a Máximo Duarte. Isabel le había dicho que no era necesario, que el tribunal se encargaría de notificarle, que no tenía por qué volver a pisar ese edificio. Pero Renata necesitaba hacerlo, no por venganza, no por orgullo, sino porque había una promesa silenciosa que necesitaba cumplir. La promesa de que nunca más caminaría por esos pasillos con la cabeza baja. Llegó al Grupo Cordillera al mediodía. Entró por la puerta principal, no por la puerta de servicio. Camila la vio desde la recepción y sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con comprensión, y finalmente con algo que parecía admiración. Renata caminó hacia el elevador principal, el que siempre había tenido prohibido usar. Presionó el botón del último piso, la planta ejecutiva. Las puertas se abrieron y Renata caminó por el pasillo de mármol que había limpiado cientos de veces. Cada paso resonaba con una firmeza que nunca antes había tenido. Las asistentes levantaron la vista de sus pantallas, confundidas al ver a la empleada de limpieza caminando por el pasillo ejecutivo como si le perteneciera. Porque le pertenecía. La puerta de la oficina de Máximo estaba abierta. Él estaba adentro, hablando por teléfono con expresión furiosa. Lorenzo Pacheco estaba sentado frente a él, con la palidez de quien acaba de recibir noticias catastróficas. Renata entró sin tocar. Máximo levantó la vista, y su expresión pasó de la furia a la confusión en una fracción de segundo. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó subir?» «Vine a hablar con usted, señor Duarte». «No tengo tiempo para esto». Máximo se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo. «¿No ves que estoy en medio de una crisis? Alguien congeló los activos de mi empresa». «Lo sé», Renata respondió con calma. «Fui yo». El silencio que cayó en la oficina fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado 3 pisos más abajo. Lorenzo se puso de pie lentamente, su rostro convirtiéndose en una máscara de alarma. «¿Tú?» Máximo soltó una carcajada que sonó más a ladrido que a risa. ¿La empleada de limpieza congeló los activos de una empresa multimillonaria? ¿Esto es una broma? No es ninguna broma. Renata sacó una copia del documento judicial de su bolso y la colocó sobre el escritorio de Máximo. Esta es la orden del Tribunal Superior de Asuntos Mercantiles aprobando una medida cautelar sobre todos los activos del Grupo Cordillera, basada en un reclamo patrimonial legítimo de la familia Figueroa Villareal. El rostro de Máximo pasó del rojo al blanco en un instante. ¿Figueroa Villareal? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que mi abuela, Amelia Figueroa, es la esposa legítima de don Augusto Villareal, fundador de esta empresa, y según el acta fundacional original, el 50% de todo lo que usted ve a su alrededor nos pertenece. Lorenzo agarró el documento y lo leyó con ojos que se agrandaban con cada línea. Sus manos comenzaron a temblar. «Esto no puede ser real», murmuró. «Máximo, esto lleva el sello del tribunal. Es una orden judicial legítima». Máximo rodeó su escritorio y se paró frente a Renata. Su rostro estaba deformado por una furia que parecía venir de lo más profundo de su ser. Levantó el dedo y lo apuntó directamente al rostro de Renata, tan cerca que ella podía sentir el temblor de su mano. «¡Estás despedida!», gritó con tanta fuerza que su voz resonó por todo el piso ejecutivo. «¿Me escuchaste? ¡Estás despedida! ¡Fuera de mi empresa! ¡Fuera de mi edificio! ¡Seguridad!». Renata no retrocedió ni un centímetro. No lloró, no suplicó, no bajó la mirada. Sonrió. Y esa sonrisa fue más devastadora que cualquier grito que Máximo pudiera dar. «No puede despedirme, señor Duarte», dijo con una serenidad que contrastaba brutalmente con la histeria de Máximo. «Porque a partir de hoy, según la ley y los documentos originales de esta empresa, yo no soy su empleada». Dio un paso hacia adelante, y por primera vez en su vida, Máximo Duarte retrocedió ante alguien que él consideraba inferior. «Yo soy la nueva dueña». Las palabras cayeron sobre la oficina como un terremoto silencioso. Lorenzo dejó caer el documento. La asistente de Máximo, que había corrido al escuchar los gritos, se quedó paralizada en la puerta. Por los ventanales, la ciudad entera brillaba bajo el sol del mediodía, ajena al hecho de que el poder dentro de ese edificio acababa de cambiar de manos para siempre. Máximo abrió la boca, pero ningún sonido salió.
Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía la última palabra se había quedado completamente mudo. En ese momento, el elevador se abrió y entraron Isabel Montenegro, Sergio Navarro con su equipo periodístico, y detrás de ellos, en una silla de ruedas empujada por el doctor Salinas, doña Amelia Figueroa. Renata sintió que el corazón se le detenía. «Abuela, ¿qué haces aquí?» Doña Amelia levantó la mano pidiendo que la acercaran. El doctor Salinas la empujó hasta quedar frente a Máximo Duarte. La anciana miró al hombre que representaba todo lo que su familia le había robado, y habló con una voz que, aunque débil, contenía la fuerza de toda una vida de resistencia silenciosa. «Tu padre le robó la voz a mi esposo. Tú intentaste robarme la dignidad a mí. Pero nunca pudieron robarnos la verdad, porque la verdad, mijo, es como el agua. Siempre encuentra su camino». Máximo la miraba como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo, así era. Estaba viendo el fantasma de todas las mentiras que su familia había construido durante décadas, materializándose frente a él en la forma de una anciana en silla de ruedas que tenía más poder del que él jamás tendría. Renata se arrodilló junto a su abuela y la abrazó. Ambas lloraban, no de tristeza, de justicia, de ese tipo de emoción que no tiene nombre en ningún idioma porque es demasiado grande, demasiado profunda, demasiado humana para caber en palabras. Gonzalo Medina entró al último, caminando despacio pero con la espalda recta. Cuando doña Amelia lo vio, extendió su mano hacia él. «Gonzalo, viejo amigo, lo logramos». «Lo logramos, Amelia. Augusto estaría orgulloso». Máximo Duarte se dejó caer en su silla, derrotado. El hombre que había gritado «¡Estás despedida!» minutos antes ahora parecía ser él quien había sido despedido. Despedido de su propio trono de mentiras. Y en medio de todo ese caos de emociones, verdades y justicia tardía, Renata miró por el ventanal hacia la ciudad que se extendía infinita bajo el sol. Su abuela le había enseñado que cuando eres invisible, lo ves todo. Ahora, el mundo entero la estaba viendo a ella. Las horas que siguieron a la confrontación en la oficina de Máximo Duarte fueron un torbellino que Renata viviría en su memoria para siempre. Sergio Navarro publicó la historia esa misma tarde. No como una nota sensacionalista ni como un escándalo corporativo cualquiera. La escribió como lo que realmente era. Una historia de amor que había sobrevivido décadas de injusticia, y una mujer que había limpiado los pisos de su propio imperio sin saberlo. La noticia se expandió como fuego en un campo seco. Cada medio de comunicación del país quería la exclusiva. Cada red social hervía con opiniones, comentarios y millones de personas compartiendo la historia de Renata y doña Amelia. El hashtag que se volvió tendencia decía simplemente: «La verdad siempre encuentra su camino». Pero mientras el mundo exterior estallaba en reacciones, dentro del Grupo Cordillera reinaba un silencio sepulcral. Los empleados caminaban por los pasillos como fantasmas, susurrando entre ellos, sin saber si al día siguiente tendrían trabajo, si la empresa sobreviviría, si todo lo que habían construido profesionalmente se derrumbaría junto con las mentiras de los Duarte. Renata pensó en ellos, en cada uno de ellos, en las secretarias que trabajaban hasta tarde sin reconocimiento, en los guardias de seguridad que cuidaban un edificio que no les pertenecía, en el personal de limpieza que, como ella, había sido invisible durante años. Esas personas no tenían culpa de los pecados de Máximo ni de su padre, y Renata no iba a permitir que pagaran por ellos. Días después, la jueza Catalina Ríos convocó una audiencia formal para resolver el caso patrimonial. El Tribunal Superior de Asuntos Mercantiles estaba repleto. Periodistas, cámaras, abogados, curiosos y empleados del Grupo Cordillera que habían pedido el día libre para estar presentes. El aire estaba cargado de esa electricidad que solo aparece cuando la historia está a punto de escribirse. Renata entró al tribunal acompañada de Isabel Montenegro, quien cargaba un expediente tan grueso que necesitó ayuda para ponerlo sobre la mesa. Detrás de ellas venía Gonzalo Medina, caminando con esa dignidad que ni los años ni las amenazas habían podido doblegar. Y junto a él, en su silla de ruedas pero con los ojos más vivos que nunca, doña Amelia. Al otro lado del pasillo,
Máximo Duarte estaba sentado junto a un equipo de 5 abogados del bufete corporativo más costoso del país. Pero había algo diferente en su expresión. La arrogancia que siempre había llevado como un escudo estaba agrietada. Sus ojos tenían esas sombras que deja el insomnio cuando se mezcla con el miedo de perder todo lo que uno creía poseer. Lorenzo Pacheco no estaba presente. Isabel le informó a Renata en voz baja que había renunciado como representante legal del Grupo Cordillera la noche anterior. Una rata abandonando el barco antes de que se hundiera. La jueza Ríos abrió la sesión con tono solemne. Este tribunal ha revisado exhaustivamente las pruebas presentadas por ambas partes. La cantidad de evidencia documental en este caso es extraordinaria, y las implicaciones son de una magnitud que rara vez se ve en asuntos mercantiles. Procedió a enumerar cada pieza de evidencia. El acta fundacional original, con la cláusula que protegía los derechos de Amelia. El certificado de matrimonio entre Augusto Villareal y Amelia Figueroa. Las declaraciones juradas de Gonzalo Medina, mantenidas y renovadas durante décadas. El análisis del perito calígrafo confirmando la autenticidad de todas las firmas. La evidencia financiera proporcionada por Emilio Bravo, mostrando años de desvío de activos. Y el testimonio de Camila Estrada, documentando los intentos recientes de transferir activos a empresas fantasma. La defensa del señor Duarte argumenta que estos documentos podrían haber sido falsificados. La jueza continuó, mirando directamente al equipo de abogados de Máximo. Sin embargo, el análisis forense independiente ha determinado, sin margen de duda, que los documentos son originales y auténticos. Las firmas corresponden verificablemente a don Augusto Villareal. Los sellos notariales son legítimos y están registrados en los archivos nacionales. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Además, este tribunal ha recibido una pieza de evidencia adicional que la defensa no ha podido refutar. Renata miró a Isabel con confusión. ¿Evidencia adicional? La jueza asintió hacia un alguacil, quien abrió una puerta lateral. Por ella entró un hombre mayor, elegante, con porte diplomático y expresión serena. Renata no lo conocía, pero Gonzalo se puso de pie abruptamente, sus ojos abriéndose como si hubiera visto a alguien que creía perdido para siempre. ¿Nicolás?, susurró Gonzalo con voz temblorosa. El hombre asintió con una sonrisa contenida. «Hola, viejo amigo». Isabel se inclinó hacia Renata. «Se llama Nicolás Paredes». Era el notario público que certificó el acta fundacional original del Grupo Cordillera. Vive en el extranjero desde hace años. Mi equipo lo localizó la semana pasada. Voló anoche específicamente para testificar. Nicolás Paredes tomó el estrado de testigos con la calma de quien ha esperado este momento durante décadas. Yo certifiqué personalmente el acta fundacional del Grupo Cordillera, declaró con voz clara. Y certifico ante este tribunal que la cláusula que protege los derechos de la señora Amelia Figueroa de Villareal fue incluida por voluntad expresa y consciente de don Augusto Villareal. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, me pidió específicamente que guardara una copia adicional en mis archivos personales, anticipando que alguien podría intentar destruir los originales. Sacó un sobre sellado. Esta es esa copia. Ha permanecido en mi caja de seguridad personal durante todo este tiempo. Nunca fue abierta ni alterada. La jueza examinó el documento y confirmó que era idéntico a los otros, con un sello notarial adicional que lo hacía prácticamente imposible de impugnar. El abogado principal de Máximo se levantó. Intentó formular una objeción, pero las palabras murieron en su boca cuando la jueza lo miró con una expresión que no admitía interrupciones. Este tribunal ha escuchado suficiente. La jueza Ríos pronunció con autoridad. Basándome en la totalidad de las pruebas presentadas, declaro lo siguiente. La sala contuvo la respiración colectivamente. Primero, se reconoce legalmente a Amelia Figueroa de Villareal como cónyuge del fundador don Augusto Villareal y como propietaria legítima del 50% de las acciones fundacionales del Grupo Cordillera. Un murmullo sísmico recorrió la sala. Segundo, se reconoce a Renata Figueroa como heredera legítima y representante legal de los derechos patrimoniales de su abuela. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Renata sin que pudiera ni quisiera detenerlas. Tercero,
Se ordena una auditoría completa de todas las operaciones financieras del Grupo Cordillera desde el fallecimiento de don Augusto Villarreal hasta la fecha, para determinar el monto exacto de los activos que fueron ilegalmente desviados del patrimonio de la familia Figueroa Villarreal. Y cuarto, la jueza miró directamente a Máximo. Se remiten las pruebas de falsificación documental, manipulación de registros médicos y fraude patrimonial a la Fiscalía para la apertura de una investigación penal contra los responsables. El martillo cayó con un golpe que resonó como un trueno de justicia. La sala estalló. Aplausos, gritos, llanto. Periodistas corriendo hacia las salidas con la noticia más grande del año. Abogados estrechando manos. Desconocidos abrazándose como si fueran familia. Pero en medio de todo ese caos glorioso, hubo un momento de silencio perfecto. Doña Amelia extendió sus brazos desde la silla de ruedas y Renata se arrodilló frente a ella, enterrando el rostro en el regazo de su abuela, como lo hacía de niña cuando el mundo era demasiado grande, y los brazos de su abuela eran el único refugio seguro. «Lo logramos, abuela», sollozó. «Lo logramos». Doña Amelia acarició el cabello de su nieta con manos que todavía temblaban, pero que ahora temblaban de felicidad. «No, mija. Tú lo lograste. Tú y tu abuelo. Él puso la semilla. Yo la protegí, pero tú la hiciste florecer». Gonzalo se acercó y puso su mano sobre el hombro de Amelia. Los dos ancianos se miraron con ojos que contenían océanos de recuerdos compartidos, de promesas cumplidas, de una lealtad que ni el tiempo ni el poder habían podido corromper. «Augusto estaría llorando de alegría ahora mismo», Gonzalo dijo con voz quebrada, «y probablemente nos regañaría por haber tardado tanto». Amelia rió entre lágrimas. Siempre fue impaciente, pero también siempre tuvo razón. La verdad tarda, pero llega. Máximo Duarte salió del tribunal sin hablar con nadie. Sus abogados lo rodeaban como un escudo, pero ningún escudo legal podía protegerlo de lo que venía. La investigación penal revelaría cada mentira, cada fraude, cada injusticia que su familia había cometido durante generaciones. El hombre que esa mañana había entrado al tribunal como CEO de un imperio, salió como un hombre cuyo mundo se había derrumbado bajo el peso de sus propias mentiras. Semanas después, los resultados de la auditoría confirmaron lo que todos sospechaban. La familia Duarte había desviado cantidades enormes del patrimonio que legalmente correspondía a Amelia. La Fiscalía presentó cargos formales contra Máximo por fraude patrimonial y contra Lorenzo Pacheco por complicidad y obstrucción de justicia. Ambos enfrentarían procesos legales que se extenderían durante largo tiempo. Emilio Bravo cooperó plenamente con las autoridades. Su testimonio fue fundamental para reconstruir el mapa completo del fraude financiero. A cambio de su colaboración, recibió inmunidad parcial, pero la verdadera razón por la que había dado el paso no era legal, era personal. «Tengo hijos», le dijo a Renata en una conversación privada después del juicio. «Y algún día me van a preguntar qué hice cuando tuve que elegir entre lo fácil y lo correcto. Quiero poder mirarlos a los ojos y decirles que elegí lo correcto, aunque me haya tardado demasiado». Camila Estrada fue reconocida públicamente por su papel en la investigación. Las cámaras que Lorenzo había instalado efectivamente la habían grabado accediendo a información confidencial, pero dado que esa información fue utilizada para exponer actividades ilegales, la jueza Ríos determinó que sus acciones estaban protegidas bajo las leyes de denuncia ciudadana. Pero lo que más conmovió a Renata fue lo que Camila hizo con su reconocimiento. No pidió dinero ni compensación. Pidió algo mucho más valioso. «Quiero que el nombre de mi madre sea limpiado», dijo ante las cámaras con voz firme pero con lágrimas brillando en sus ojos. Graciela Estrada fue destruida profesionalmente por atreverse a decir la verdad. Nunca pudo recuperarse de eso. «Lo único que pido es que el mundo sepa que mi madre no fue una traidora. Fue una mujer valiente que pagó el precio de su honestidad». Renata se aseguró personalmente de que así fuera. El nombre de Graciela Estrada fue inscrito en una placa conmemorativa en el vestíbulo principal del Grupo Cordillera, junto con una dedicatoria que decía: «A las voces silenciadas que nunca dejaron de gritar por dentro». El día que Camila vio esa placa, lloró durante largo rato abrazada a Renata. No necesitaron palabras. El abrazo decía todo lo que ningún idioma del mundo podría expresar. Gonzalo Medina finalmente pudo contar su historia públicamente.
Sergio Navarro le dedicó una serie de artículos que revelaban no solo su papel como guardián de la verdad, sino la historia completa de don Augusto Villareal. Un hombre que construyó un imperio con honestidad y que amó a una mujer humilde con una devoción que trascendió incluso su propia muerte. Nicolás Paredes, el notario que había volado para testificar, se reunió con Gonzalo y Amelia en una cena privada donde los tres ancianos compartieron recuerdos de don Augusto, que nunca habían podido contar en voz alta. Rieron, lloraron y brindaron por un hombre cuyo legado finalmente había sido honrado. Tiempo después, Renata tomó oficialmente el control del 50% del Grupo Cordillera. Pero lo primero que hizo no fue sentarse en la oficina ejecutiva ni redecorar la sala de juntas. Lo primero que hizo fue bajar al sótano, al vestuario del personal de limpieza. Se paró frente a las taquillas oxidadas, frente a las luces fluorescentes parpadeantes, frente al espejo agrietado donde ella y su abuela se habían mirado tantas veces antes de comenzar sus turnos, y lloró. Lloró por la niña que había crecido empujando carritos de limpieza. Lloró por la joven que había soportado humillaciones en silencio. Lloró por su abuela, que había limpiado los pisos de su propio imperio sin que nadie lo supiera. Y luego se secó las lágrimas y empezó a trabajar. Su primera decisión como copropietaria fue renovar completamente las instalaciones del personal de servicio. Nuevas taquillas, iluminación adecuada, un comedor digno, y algo que nunca había existido. Un programa de becas educativas para los hijos de todos los empleados de mantenimiento y limpieza. El talento no necesita un apellido importante para ser real, dijo Renata en la ceremonia de inauguración, con doña Amelia a su lado. Solo necesita una oportunidad. Y esta empresa, desde hoy, se dedicará a crear esas oportunidades. Su segunda decisión fue cambiar el nombre de la empresa. Ya no sería Grupo Cordillera a secas, sería Grupo Cordillera Villareal Figueroa, porque ambos apellidos habían construido ese imperio, aunque el mundo solo hubiera reconocido a uno durante demasiado tiempo. Su tercera decisión fue crear una fundación con el nombre de su abuelo, Fundación Augusto Villareal, dedicada a apoyar a personas con talentos excepcionales que carecían de recursos o credenciales formales para demostrar su valía. Porque si algo había aprendido Renata de su propia historia, era que el mundo estaba lleno de personas extraordinarias a quienes nadie les daba la oportunidad de brillar. Sergio Navarro ganó un Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso. En su discurso de aceptación, dijo algo que resonó profundamente. Esta historia me enseñó que las noticias más importantes no están en los salones del poder. Están en los pasillos que nadie mira, en las voces que nadie escucha, en las personas que el mundo considera invisibles. Isabel Montenegro expandió su bufete, dedicándose exclusivamente a casos de justicia patrimonial para familias despojadas de sus derechos. Cada vez que ganaba un caso, enviaba un mensaje a Renata. Otra familia con voz. Meses después del juicio, en una tarde tranquila, Renata llevó a su abuela de regreso al edificio del Grupo Cordillera. Pero no entraron por la puerta de servicio, ni por la puerta principal. Subieron directamente a la azotea, donde la ciudad entera se extendía ante ellas como un mapa de posibilidades infinitas. Doña Amelia, ahora recuperada y con el color regresando a sus mejillas, gracias al alivio de no cargar más secretos, miró el horizonte con ojos que brillaban como los de la joven que se había enamorado de un soñador llamado Augusto. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?, preguntó a su nieta. ¿Qué, abuela? Que no usaste el poder para vengarte. Usaste el poder para construir. Eso es exactamente lo que tu abuelo habría hecho. Renata sonrió, y en esa sonrisa estaba todo. El dolor de años de humillación, la dulzura de la justicia tardía, y la esperanza de un futuro donde nadie tuviera que ser invisible para sobrevivir. Abuela, ¿recuerdas lo que siempre me decías? ¿Que cuando eres invisible lo ves todo? Claro que lo recuerdo. Pues tenías razón, vi todo. Vi la injusticia, vi el abuso, vi las mentiras, pero también vi algo más importante. ¿Qué viste, mija? Renata tomó la mano de su abuela y la apretó con ternura. Vi que el amor verdadero no necesita reconocimiento para existir. Vi que la dignidad no la otorga un título ni un apellido. Vi que la verdad puede ser enterrada durante años, pero nunca muere. Y vi que una mujer que limpia pisos puede tener más grandeza en sus manos que todos los ejecutivos del mundo juntos.
Doña Amelia cerró los ojos, dejando que la brisa de la tarde acariciara su rostro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero era una lágrima de paz. La paz de quien finalmente puede descansar después de toda una vida de lucha silenciosa. Tu abuelo me dijo algo la última vez que lo vi con vida, susurró. Me dijo, Amelia, algún día el mundo sabrá quién eres. Y ese día no será porque alguien te dio permiso para brillar. Será porque nuestra nieta encenderá una luz tan grande que nadie podrá ignorarla. Renata abrazó a su abuela mientras el sol comenzaba a descender sobre la ciudad, pintando el cielo con colores que parecían celebrar ese momento. Abajo, en las calles, millones de personas seguían con sus vidas, sin saber que en lo alto de ese edificio, dos mujeres estaban cerrando un círculo de amor que había comenzado generaciones atrás. Un amor que sobrevivió al rechazo, al silencio, a la traición, al tiempo. Un amor que se transmitió no en herencias ni en documentos legales, sino en algo mucho más poderoso, en la forma en que una abuela enseña a su nieta que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eres cuando nadie te está mirando. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre una empresa, sobre dinero o sobre poder. Fue una historia sobre una mujer que limpió pisos toda su vida para proteger un secreto de amor. Y sobre una nieta que honró ese amor demostrando que la dignidad no se hereda, se construye, cada día, con cada acto de coraje, con cada verdad que nos atrevemos a decir en voz alta, y con cada vez que elegimos ser luz en un mundo que intenta hacernos invisibles.